La situación de las juventudes, de las y los jóvenes ante esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, creo que puede ser, caracterizada, descrita por ciertas paradojas, ciertos contrastes, ambivalencias, tendencias contrapuestas. Por un lado, creo que es importante visibilizar que esta pandemia agudiza, profundiza, contribuye a reproducir las desigualdades que marcan el mundo contemporáneo, es decir, las desigualdades multidimensionales, entre las cuales la desigualdad generacional es muy importante. Con esta pandemia se profundizan, se agudizan y en muchos casos se visibilizan aún más. También en otros sentidos, esta pandemia constituye como un obstáculo, una limitación a reconocer ciertas diversidades de las juventudes en el mundo contemporáneo, o al menos impone limitaciones, ¿sí? algunas barreras para poder desplegarlas en toda su extensión. Por ejemplo, clausurando el uso del espacio público, por supuesto, para prevención, por supuesto, aislamiento preventivo, distancia social, pero eso hace, por ejemplo, que los espacios públicos, que tanto para el ocio, el esparcimiento o para la movilización, la protesta social, el desarrollo de emprendimientos sociales, de diferentes proyectos de trabajo comunitario, trabajo territorial, que sobre todo las juventudes llevan a cabo, al menos en América Latina, se vea obstaculizado, se vea limitado. Entonces creo que esta doble situación o esta doble característica de agudizar las desigualdades, de profundizar desigualdades, pero también en muchos casos de limitar la expresión de diversidades o de diferencias sociales, por ejemplo en el espacio público, ¿sí? De diferencias en el sentido de producción de una diferencia, de ser distinto, de reconocer la diversidad, de no homogeneizar la sociedad, de no borrar la diferencia, sino más bien de poder reconocerla. Y creo que las diversidades son una de las características importantes desde las cuales las y los jóvenes, las juventudes, producen sus mundos. Uno podría decir que las condiciones materiales de producción de los mundos juveniles son las desigualdades, y de cierta manera estos mundos juveniles se producen a partir de la diversidad y de la diferencia. Creo entonces que estas dos características se ven de cierta manera, moldeadas o transformadas en esta situación de pandemia. Yendo más a algunos aspectos concretos de las situaciones de las y los jóvenes, al menos pensando en América Latina, pensando en Centroamérica, pensando en el Caribe, pensando en México, pensando en Sudamérica, uno podría pensar que estas desigualdades se, expresan en algunos planos. Por ejemplo, en el plano laboral. Uno puede pensar que en esta restricción económica en la que vivimos, es decir, este aislamiento social y estas medidas preventivas que llevan a cierto parate, a cierto freno en la economía y al cierre de muchas actividades o de muchos trabajos, uno puede pensar, por ejemplo, que uno de los trabajos que más siguen funcionando tienen que ver con los llamados empleos de plataforma, es decir, por ejemplo, todos los delivery, es decir, las entregas a domicilio, plataformas grandes como Rappi, Globo, diversas también según los países, todo lo que tiene que ver también con atención al cliente por las ventas online. Todos esos empleos son empleos que en general están precarizados, están expuestos a diferentes, precarizaciones, a diferentes ausencias de derecho, y son todos empleos que hoy en día se ponen más a la luz, es decir, son casi en algunos países los únicos que subsisten, y hasta uno puede pensar que se han ampliado en las últimas semanas. Por lo tanto, uno podría pensar que las juventudes van a ser más empleadas porque son las que desarrollan este tipo de empleos, pero este mayor empleo juvenil, algunos autores hablan de que hasta podría caer el desempleo juvenil, sin embargo es
en empleos más precarizados, sean formales o no, sean registrados o no registrados, formales o informales, sin duda son precarizados, y en muchos casos, por ejemplo, lo que tiene que ver con entregas a domicilio, con delivery, sin duda están también expuestos a diferentes riesgos por esta pandemia, por el virus, es decir, en contacto con personas diversas, paso mano a mano de ciertas mercaderías, tránsito por la ciudad sin medir zonas con más o menos riesgos. Hay estudios que muestran que se han incrementado los accidentes de tránsito con estas juventudes. Los accidentes han bajado en líneas generales por la menor circulación que hay en las ciudades. Sin embargo, al menos en Argentina, ya ha habido 2 accidentes, y uno de ellos mortales, con estos jóvenes que hacen diferentes entregas a domicilio o diferentes deliveries. Por lo tanto, acá hay un elemento, hay una dimensión que hay que atender mucho, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de estos empleos que se amplían ante la pandemia? Hay empleos que se cierran, hay una gran consecuencia económica fuerte, social fuerte, pero ¿qué sucede con estos empleos que los jóvenes desarrollan? También los empleos vinculados con el mundo digital, por ejemplo, que las juventudes siempre se ha dicho, y creo que es así, son las más preparadas para estos empleos digitales, vinculados con el teletrabajo, con los call centers o con otras cuestiones que también muchas veces o son precarizados o recaen en los propios trabajadores, en este caso jóvenes, garantizar las condiciones para que ese empleo digital pueda seguir llevándose a cabo, y si no garantizan ellos mismos las condiciones, no sus empleadores, con el riesgo, por supuesto, de quedarse sin empleo, sin ingreso, de ser despedidos. También uno podría pensar en la cuestión educativa, porque muchas veces la solución para continuar el proceso educativo en este contexto de pandemia, de aislamiento social o de distanciamiento social, a donde muchas actividades multitudinarias, muchas congregaciones de personas, muchos tumultos, entre comillas, son prohibidos o son desactivados, muchas veces la educación pasa a ser a distancia, pasa a ser en línea. Esto trae, desigualdades y problemas fuertes para los profesores, sin duda, para las instituciones educativas, para el sistema educativo en general, pero acá vamos a decir que también las trae para los estudiantes, porque no todos los estudiantes tienen igual acceso a conectividad, igual acceso a dispositivos móviles que les permitan estar conectados y, por ejemplo, resolver tareas, hacer búsquedas que sus profesores o sus docentes les mandan. No todas las universidades garantizan acceso al campus para todos. ¿Qué sucede con los estudiantes que no tienen buena conectividad, que no pueden pagar su plan de datos o que no tienen computadoras en su casa, que solo tienen celulares, con lo cual hacer una tarea a distancia, enviar un trabajo, por ejemplo, se dificulta mucho? Bueno, esto todavía no está demasiado abordado. ¿Cuáles son las garantías que el Estado o que la educación pública permite para que el acceso al derecho a la educación, que debe ser garantizado para todas y para todos, una educación inclusiva, de calidad, democrática, participativa, qué sucede para que eso sea justamente garantizado aún en épocas de pandemia? Y uno podría pensar también qué sucede con los jóvenes de sectores populares, de barrios populares, con los jóvenes vulnerabilizados, con los jóvenes de los territorios y las comunidades. ¿Qué sucede con estas jóvenes y con estos jóvenes? Bueno, también muchas veces son los que están más expuestos a las consecuencias de la pandemia. Por un lado, por condiciones sanitarias, laborales, de transporte público, de hacinamiento en los hogares. Hay estudios que hablan, por ejemplo, de las juventudes con las, de disidencias o diversidades sexuales. Bueno, ahora están obligados a convivir en hogares muchas veces que los repudiaron y ellos podían salir para estar con su grupo de pares. Eso ahora es mucho más difícil, ni que hablar del cruce generación-género para pensar en las mujeres en situación de violencia, ¿sí? Y cómo muchas veces tienen que seguir conviviendo con el que produce esa, violencia, con el golpeador o con la persona que, agrede, ¿sí? Creo que esto es importante, pero
volviendo a los jóvenes de sectores populares, también son los más expuestos a la violencia policial, a la violencia de las fuerzas de seguridad, que en muchos países se está comprobando que las fuerzas de seguridad, la policía o inclusive en algunos países las Fuerzas Armadas están controlando este aislamiento social, están controlando que se cumpla lo que se conoce popularmente como cuarentena, pero no lo controlan tanto en sectores medios altos. O al menos ahí son más permisivos. A donde más lo controlan es en los barrios populares. Entonces, estas juventudes o estos jóvenes expuestos a la violencia institucional, a la violencia policial, en situaciones de pandemia, digamos, están mucho más expuestas y menos resguardados, con menos garantías para su derecho a, digamos, transitar el barrio, o al menos estar en sus hogares, o ir a hacer una compra a un comercio de proximidad sin que la policía los hostigue, sin que las fuerzas de seguridad se ensañen con ellos y no con otros sectores sociales que también pueden incumplir o inclusive incumplen de una manera mucho más fragante y mucho más peligrosa las medidas de prevención de aislamiento o de distancia social. Entonces, en resumen, creo que es importante poder abordar la situación de pandemia desde una mirada generacional que también ponga en relación a las juventudes con otras generaciones, porque este es un virus que ataca a toda la población, pero es más mortal, es más letal con los adultos mayores, ¿sí? Con las generaciones más viejas, entre comillas. Por lo tanto, ahí también hay una relación intergeneracional que tenemos que poder ver. ¿Qué pasa con los cuidados, por ejemplo? ¿Qué pasa con estas jóvenes, mujeres sobre todo, pero también varones que estaban cuidando a ancianos, a enfermos o a niños y niñas? ¿Qué sucede en la situación de pandemia con ellos? En fin, creo que abre muchos interrogantes y muchas situaciones que creo que hay que leerlas como puntos paradójicos, como tendencias contrapuestas, como dilemas, encrucijadas, ambivalencias, no como procesos lineales, pero sí que hay que mirar y hay que poner el foco entonces en las desigualdades generacionales, en cómo seguir permitiendo la expresión de la diferencia, en cómo las juventudes no son los más afectados o los más expuestos a ver degradadas sus condiciones de vida en esta situación de pandemia, sin duda desde una mirada interseccional, generaciones, género, territorio, situación socioeconómica, trabajo, migración, cultura, educación, y también desde una mirada que promueva la garantía de los derechos y la expresión de los propios sujetos en hacer realidad y en poder, digamos, garantizar el cumplimiento de esos derechos. Gracias.